Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, este sería el último video del curso. Lo que vamos a ver es nuevamente algo acerca del flujo, pero ahora vamos a tener que vamos a mandar un flujo máximo con un costo mínimo, que quiere decir que vamos a tener una variable más. Bueno, el problema es mandar un fluido de una o más fuentes, a diferencia del problema anterior que solamente era una fuente y un sumidero, hacia uno o más sumideros. Por ejemplo, cuando producimos algunas piezas para automóvil en distintas plantas, pues se mandan a una bodega, se mandan a un distribuidor y entonces nosotros queremos llegar de la fábrica al distribuidor pasando por el almacén, por ejemplo. Entonces el objetivo, el sumidero, es llegar a los distribuidores. Y la fuente pues es la fábrica, ¿no? Entonces vamos a tener ahí uno o más distribuidores, por lo tanto van a ser uno o más sumideros, y podemos tener una o dos, tres, cuatro fábricas que serían las fuentes. Por ejemplo, esta red pues va a ser un grafo dirigido, un digrafo. El objetivo va a ser minimizar los costos del envío total al satisfacer la demanda de flujo. El problema es un problema de optimización que se resuelve con programación lineal. Recordemos el método simplex que vimos en el curso de álgebra lineal. Lo vamos a estar utilizando, pero ahora vamos a usar software, vamos a usar Excel, etcétera. Vamos a considerar que el flujo a través de un arco pues nunca puede superar su capacidad, lo que platicábamos en el video anterior. Vamos a considerar que el flujo de entrada es igual al flujo de salida. Es algo de la conservación también de la masa que se ve en física. Y el costo del flujo y el flujo mismo van a ser positivos siempre. O sea, no podemos decir que nos costó menos 5 pesos, por ejemplo, o que vamos a mandar menos 10 kilogramos. Entonces, eso no puede suceder. Entonces, esas variables siempre van a ser positivas. Entonces, ahora vamos a tener nodos o vértices de origen, a los cuales le vamos a llamar fuente o fuentes. Vamos a tener nodos de destino o vértices de destino, a los cuales vamos a llamar sumideros, sumideros. El nodo fuente pues va a ser la oferta y el nodo destino va a ser la demanda. Entonces vamos a satisfacer pues precisamente esta demanda, que era lo que les decía, por ejemplo los distribuidores. Y vamos a considerar que la letra phi la vamos a llamar flujo. Entonces vamos a tener el siguiente problema. Por ejemplo, si queremos llegar de esta fábrica a este almacén o a este distribuidor, entonces lo que vamos a hacer es llegar de aquí hacia acá. ¿Cómo? Pues lo primero que hay que ver es quién es la fuente, quién es el sumidero o sumideros, y vamos a ver que esta línea pues va a tener una capacidad, como lo hemos visto, tiene una capacidad máxima. Si pasa esa capacidad, pasarían consecuencias en nuestro proceso. Entonces, estos tres puntos significa que hay algo aquí en medio de este grafo. Entonces, lo que vamos a tener ahora va a ser un costo adicional. ¿Qué quiere decir? Lo que me va a costar transportar mi materia prima, mi fluido, etcétera, desde este vértice A este vértice F, y entre todos los vértices que están aquí en medio, al igual que de G a B. Entonces vamos a tener un costo, un flujo máximo. Esto significa que vamos a ir, o mejor dicho, es el costo desde el vértice I hasta el vértice F. ¿Qué quiere decir? El costo del vértice A al vértice F. Y ya sabemos que esto es costo y esto es la capacidad máxima que puede soportar esa tubería, esa vía, etcétera. Entonces, si nosotros queremos decir cuánto es el costo del vértice A al vértice F, pues vamos a denotarlo como costo de A a F. Y el flujo que se manda de A a F es phi a F. O mejor dicho, es la máxima capacidad que se puede mandar desde A hasta F. Lo mismo para GB. Cuando tenemos una oferta,
le vamos a poner BI. Esta oferta va a ser del vértice I, en este caso va a ser BA. Y le vamos a poner negativo cuando esa oferta se manda a la demanda. Entonces cuando es demanda se le va a poner en negativo, siempre que sea demanda. Y si es un vértice transborde, ¿qué quiere decir? Que no retiene nada. Por ejemplo, si estamos hablando de agua, un lugar de transborde podría ser una llave, una tubería en T, que nada más recibe y como recibe lo manda, no retiene nada. Si retiene algo, quiere decir que que está guardando algo. Por ejemplo, hablando del agua también, una cisterna, cuando se distribuye el agua, pues no sería un nodo de transborde, por ejemplo. Entonces CIJ pues es el costo por unidad de flujo que se manda desde un vértice I hasta el vértice J. El flujo IJ es el flujo máximo del arco de A a F. Por ejemplo, aquí es el flujo máximo que se puede mandar de A a F desde el vértice IJ. BI pues ya dijimos que es flujo neto generado por el vértice I, y tenemos tres opciones. La primera es que BI va a ser menor a 0 si es el nodo demanda, por ejemplo aquí el nodo demanda, y BI va a ser mayor a 0 si I es el nodo fuente, en este caso si esta es la fuente, y va a ser 0 si el nodo es de transborde, como les decía, una llave T que nada más recibe y como recibe lo manda, no retiene nada. Y XIJ va a ser el flujo binal óptimo, es decir, lo que se va a mandar de aquí para acá, de modo que sea óptimo sin rebasar este flujo máximo. Y esas van a ser precisamente las incógnitas del problema. Entonces, lo que vamos a minimizar pues va a ser el costo. Lo que yo quiero mandar esta demanda de aquí hacia acá, con el costo menor posible. Entonces yo lo que quiero es satisfacer esa demanda, pero minimizar los costos. Entonces lo que yo pretendo minimizar es F igual a la sumatoria de todos los costos por su respectivo flujo, el flujo que maximiza. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí si quiero mandar, si supongo que aquí es X a F, es X el flujo que va de A a F, este es el óptimo. Entonces, si esto es lo que mando realmente y que además es menor a este, entonces si yo multiplico este C por este X, pues estaría encontrando el costo que a mí me cuesta mandar ese flujo, esa materia prima desde A hasta F. ¿Qué es esto precisamente? Entonces voy a sumar todo lo que esté aquí en medio, todo lo que esté aquí. Por ejemplo, aquí el flujo que va de G a B es el flujo óptimo que no rebasa este, y el costo por mandar ese flujo de aquí para acá pues sería multiplicándolo por su costo. Entonces este sería el costo de mandar el flujo de aquí para acá, y por este sería el costo de mandar el flujo de aquí para acá. Entonces eso es a lo que me refiero con esta ecuación, y a esta le vamos a llamar también función objetivo, y va a estar sujeto a algunas restricciones. ¿Qué quiere decir restricciones? Por ejemplo, lo que decíamos, que el flujo no puede ser negativo, es decir, que X siempre va a ser positivo, también el costo, etcétera. Y para los vértices de transborde, pues siempre va a ser lo que sale menos lo que entra, igual a lo que tengamos. Por ejemplo, aquí lo que tenemos nada más es una salida, es decir, X a F va a ser igual a esto. Y aquí, si este es un vértice de transborde, pues va a ser igual a 0, porque no retiene nada o no demanda nada. Y eso va a ser para todo el nodo, para todo nodo. Y pues ya sabemos que X va a estar entre 0 y este valor, o sea, debe de ser mayor a 0, pero no debe de rebasar este valor, lo que está aquí. Y esto pues para cada arco desde A y J, en este caso de A a F.
Lo que decíamos, esto se parte en dos cosas, que este x y j debe de ser mayor a cero, pero debe de ser menor al flujo máximo. También otra característica que debe de cumplir es que la suma de la demanda y la oferta pues siempre va a ser cero. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos este grafo que representa algún flujo desde dos fábricas, vamos a llamar esta fábrica A y esta fábrica B, que quiere decir que estos son los orígenes, las fuentes, y que este es un vértice de transborde. Entonces este es un centro de distribución, a como llega lo manda, no se retiene nada. En este caso aquí la demanda y la oferta pues va a ser cero, pero si retuviera algo pues tendríamos que darle valor. En este caso el almacén a donde vamos a mandar pues va a ser el sumidero, y vamos a tener dos almacenes. Entonces vamos a darle valores. Vamos a considerar que de aquí salen 50 unidades y de acá 40 unidades, y que aquí pues no retiene nada, es cero. Si este fuera si aquí se retuvieran algunos pues sería negativo, porque sería un almacén como el de acá. Y si fuera positivo quiere decir que aquí también se están produciendo cosas, al igual que en las fábricas. Entonces ya se manda para acá a los almacenes, y vamos a hacer que este sea menos 30 y este menos 60. Lo que les decía, la suma de la oferta y la demanda pues debe de ser 0. 40 y 50, 90 más 0, 90 menos 30, 60 menos 60, 0. Como pueden ver es 0. Estas son las BI, estos numeritos que están en corchetes, y estos valores que acabo de poner va a ser, ya dijimos, el costo y el flujo máximo. Cuando tenemos aquí 9, pues sabemos que nos va a costar 9 pesos, por ejemplo, 9 euros, 9 dólares por cada unidad que pase por aquí. Y este es el flujo máximo. ¿Qué quiere decir? Que aquí no hay restricciones, que podemos pasar lo que nosotros querramos. Claro, que esté restringido por esta. Aquí podemos, nos cuesta 4 mandar de A a C, y no importa cuánto mandemos. Aquí sí, aquí dice que podemos mandar, que nos cuesta 2 unidades, 2 pesos, por ejemplo, mandar una unidad desde A hasta B, y que máximo puedo mandar 10 unidades, no puedo mandar más. De aquí puedo mandar las que yo quiera, me cuesta 3 pesos. De este vértice C yo puedo mandar al E máximo 80, y me cuesta 1 peso por cada unidad que mande. Aquí puedo mandar las que yo quiera, aquí también, etcétera. Entonces todo eso van a ser restricciones. Entonces lo primero que hay que hacer pues es bautizar las X, lo que andamos buscando, nuestra incógnita. Ya sabemos que esta X que va a ir desde A hasta B se le va a llamar XA, subíndice AB. Por ejemplo, este arco que está aquí va de D a E, entonces va a tener X, E, a D, y así todos. Entonces eso sería los valores. Por ejemplo, de este va de A a B, va a ser X a B, este valor va a ser X a C, este de B a C, este de C a E, este de E a D, y este de D a E. Entonces, como pueden ver, todas estas que están en verde son las incógnitas. Entonces ya tenemos nuestro problema prácticamente resuelto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser lo que platicábamos hace rato, lo del flujo que entra y lo del flujo que sale. Primero, mi función objetivo a minimizar va a ser mis costos. ¿Qué quiere decir? Que por esta parte me cuesta 9 pesos mandar cada unidad de flujo, y nosotros sabemos que vamos a mandar esta cosa que está aquí, o sea, tantas unidades XAD. Entonces sería el costo de mandar de aquí para acá, pues sería 9XAD. El costo de mandar de A a B sería 2 por XAB. El costo de mandar de B a C va a ser 3XBC. El costo de mandar de A a C va a ser 4XAC. El costo de mandar de C a E va a ser 1 por XCE. El costo de mandar
de E a D va a ser 2xd y demandar de D a E va a ser 3xd. ¿Qué quiere decir esto? Como pueden ver, nada más es multiplicar el costo por la incógnita de cada arco. Por eso es que los bautizamos así, porque ya sabemos que x a c va de A a C, por ejemplo. Las restricciones pues son lo que vamos a hacer, el balance que vamos a hacer en cada nodo. Ya dijimos que es las x que salgan menos las x que entren igual a b de ese nodo. Entonces aquí podemos ver que están saliendo x a d. ¿Y quién más? X a c y x a b. Esta y esta están saliendo. ¿Quién entra? No entra nada. Entonces va a ser igual a ¿quién? A lo que nosotros tenemos en ese nodo, que es la demanda. Sería 50. Por ejemplo, en este nodo D, vamos a ponerle en D, pues ¿quién está saliendo? Está saliendo X de disculpen las letras. Este es D. DE. ¿Quién más sale? Nadie más sale. Entonces, ¿quién entra? Entra X a D y también entra X ED. Entonces, este sale, este entra y este entra. Y va a ser igual a la B, pero en este caso va a ser la B que hay aquí es menos 30. Por ejemplo, en este vértice pues va a ser ¿quién sale? XC menos XBC menos XAC, que son los que entran. Y va a ser igual a lo que tenemos ahí, que va a ser 0. Entonces, así vamos a construir nuestras restricciones. Para el nodo A ya dijimos que van a ser las sumas de las X. Ahorita no nos importa en qué orden. Para el nodo B sale XBC y entra XAB. Y va a ser igual a lo que tengamos ahí en B, que es 40. Para el nodo C tenemos que sale XCE y entra XBC y XAC. Y lo que tenemos es 0. Para el nodo D tenemos que sale XDE, entra ED y AD. Y va a ser igual a lo que tenemos aquí, que es menos 30. Para el nodo E sale XCD, entra XDE y entra XCE. Y va a ser igual a menos 60. Ya tenemos aquí nuestras restricciones de los nodos. Nos hace falta las restricciones que están aquí en la capacidad, en el phi. Aquí podemos ver que pues los que tienen infinito nos olvidamos. Esta no, esta no, esta no y esta no. Pero esta sí, dice que por mucho XC puede tomar el valor de 80 y que por mucho XAB puede tomar el valor de 10. ¿Qué quiere decir? Que puede tomar 10 a lo mucho, pero puede tomar 9, 8, 7, 1, incluso 0. Entonces esas dos restricciones son debidos a la capacidad máxima. Entonces las restricciones serían que este no puede pasar de 10 y que este no puede pasar de 80. Y finalmente sabemos que la restricción general pues es que todas las X, todas estas que están en verde, pues necesariamente deben de ser mayores o iguales a 0. Entonces lo primero que vamos a hacer una vez que ya tenemos nuestras ecuaciones, pues lo que vamos a hacer es ordenar estas ecuaciones iniciando con la primera letra. Entonces primero esta, después podemos ver que este es AD, este es AB y este es AC. Entonces, ¿quién está primero en forma de abecedario? Pues primero sería esta, AB, AC y AD. Entonces sería 1, 2 y 3. Después de estas, pues la primera que estaría sería AB y después esta. Entonces en esta sería primero esta y después esta. En esta ordenaríamos esta que tiene A, pues sería primero,
después esta tiene B primero, sería 2, y esta tiene C, entonces sería 3. En esta tiene A primero, sería 1, primero está D y después está E, entonces está primero y después esta. Para esta, la primera que estaría sería C, después D y finalmente esta. En este caso la primera que sería esta, después esta, después esta, después esta, después esta, después esta y finalmente esta. Entonces ordenaríamos así nuestras ecuaciones y la primera nos quedaría así. Después la segunda nos quedaría de esta forma. Si vamos a utilizar el software de la red, pues este estaría más que suficiente. Como vamos a utilizar Excel también, pues entonces aquí podemos ver que estas tres son las que están aquí en azul y todas las demás son 0 porque no aparecen, entonces las podemos poner de esta forma. Porque vamos a llenar una tabla con números de coeficientes, por ejemplo 2, 4, 9, 3, 1, 3, 2. Por eso las pongo en orden. Y aquí pues estaría un 1, un 1, un 1, 0, 0, 0, 0, 50. Entonces la tercera sería esta, entonces sería equivalente a esta. Y en orden sería esto, lo que está en azul es lo que está acá. Y el 40 también. La tercera ecuación, que sería equivalente a esta equivalente a esta a esta. Y esta pues sería igual a esta. Nada más esta aparece y todas las demás son 0. En este caso nada más aparece esa y todas las demás son 0. Entonces esto lo vamos a utilizar. Bueno, y esta pues es la general, ¿no? Y lo que vamos a hacer es minimizar esto. ¿Con qué? Bajo estas restricciones. Bajo estas restricciones que son que deben de cumplir con esta. Entonces, para usar el programa online, pues vamos a utilizar más que estas. Y si queremos utilizar Excel, vamos a necesitar estas. Entonces, vamos a hacer los dos casos. Primero, para el caso de resolver este problema, nos vamos a ir a esa liga y nos va a trasladar a esta página. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a esta parte y vamos a anotar nuestras ecuaciones como las tenemos. Que sería esto. Esta sería nuestra tablita. ¿Cómo funciona esto? Pues que nosotros, cuando ya nosotros tengamos nuestras ecuaciones aquí, pues lo que vamos a tener, vamos a ponerle, va a ser resolver. Y vamos a definir si queremos en decimal, fracción o entero. En este tipo de problemas generalmente siempre son enteros, entonces le vamos a dar aquí. Y si nosotros queremos limpiar lo que hay aquí, pues nada más hay que darle aquí. Si queremos ver un ejemplo de cómo escribir aquí las ecuaciones, pues le ponemos aquí en ejemplo. Y la solución nos la va a dar aquí. Y aquí, en esta parte, nos va a dar cómo se llevó a cabo el método simplex, lo de las variables de holgura, etcétera. Entonces, nosotros vamos a escribir nuestra función, le vamos a poner en inglés, minimizar o maximizar lo que tengamos que hacer. En este caso vamos a minimizar. ¿Cuál? Nuestra función objetivo. Y después sujeto a. Y podemos poner con enter cada una de las ecuaciones. O también con comas. Entonces, como pueden ver, están en orden. Y para igual, pues le ponemos igual. Si es menor o igual, primero ponemos el signo de menor o mayor y después el igual. Y una vez que ya estén nuestras ecuaciones, le damos en sol. Y cuando le damos sol, lo que nos va a arrojar, ya dijimos, aquí va a ser la solución óptima. Y para nuestro problema dice que primero que xab vale 0, que xac vale 40, xad 10, xbc 40, xe 80, xd 0 y xed 20. Y que el valor mínimo que se puede obtener pues es 490. Es decir, lo que nos vamos a gastar va a ser 490 al mandar todos estos flujos. Entonces la solución sería esta. Y como ya dijimos, aquí podemos ver todas nuestras variables y recordemos que en el método simplex siempre ponemos variables de holgura, las cuales llamamos s. Entonces esto sería el valor que optimizamos y esto sería con el software en la red.
Entonces pueden utilizarlo, les dejo el link en la descripción. Y si queremos hacerlo en Excel, lo que vamos a hacer es crear esta tabla. Nos vamos a ir a Excel. Entonces lo que tenemos pues es la función objetivo, como pueden ver es 2x a b, 4x a c, 9x a d, 3xbc, 1xce, xde, xed. Y como pueden ver aquí los ceros, por eso es que escribimos así las ecuaciones. Esto que está aquí solamente es figurativo, es descriptivo, no tiene ninguna función. Y así como ponemos así nuestros números, entonces la solución la vamos a poner aquí. Todos estos valores también nada más son letras, las ponemos. Entonces lo que vamos a hacer es para nada más para darnos cuenta dónde estamos, esto ponerlo en azul. Y después vamos a hacer lo siguiente. Estos son los resultados de nuestras ecuaciones y esto es donde vamos a poner nuestra fórmula. Nuestra fórmula va a ser la siguiente. Va a ser este por x a b, que es el valor respectivo aquí, que no conocemos, por eso es que está en blanco. Después 4 por x a c, 9 por x a d, 3 por xbc, 1 por xe, 3 por xde y 2xed. Eso para la primera parte, que es nuestra función que vamos a optimizar. Entonces, donde esté f, que es la función a optimizar, le vamos a poner que este sea igual a lo que acabamos de poner. Una vez que lo tenemos, nos vamos a ir al siguiente renglón, que es nuestra ecuación x a b, x a c, x a d igual a 50. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Nada más que aquí les recomiendo que fijen estos valores. ¿Cómo fijamos el valor? Anteriormente lo que teníamos pues era lo que teníamos aquí pues era puras multiplicaciones. Entonces cuando lo fijamos, cuando ponemos el signo de pesos aquí, antes de la C y después de la C, que son los valores que están aquí, que vamos a fijar. Entonces una vez que los tenemos, los vamos a escribir todos. Este también, como pueden ver, es menos 1 por x a b, que es este, 0 por x a c, y así nos vamos por todos respectivamente. Una vez que acabamos, sería casi todo y sería resolver el problema. Lo primero que vamos a hacer es irnos a Solve y aquí vamos a borrar lo que está y le vamos a dar el valor de f. ¿Y qué es lo que queremos? ¿Maximizar o minimizar? Lo que queremos es minimizar. Después nos vamos a ir a lo que queremos, encontrar, que son estas. Y después nos vamos a ir a esta parte y vamos a poner agregar. ¿Qué es lo que vamos a agregar? Vamos a agregar pues precisamente las operaciones que hicimos. Como pueden ver, desde aquí hasta aquí son igual. Entonces vamos a escoger esos valores respectivos de las ecuaciones que hicimos desde aquí hasta aquí, es decir, sin tocar la función objetivo, que es esta. Entonces estas serían, y serían igual a quién, pues igual a estos valores, también hasta el igual, le ponemos agregar y podemos ver que nos hacen falta dos, que serían estas para este caso, y en este caso sí son menor o igual, y para este caso pues serían igual a 10 y a 80, y le ponemos aceptar. Ya tenemos nuestro problema resuelto, ya nada más le vamos a poner aquí el método que queremos, en este caso el método simplex, y le vamos a poner en resolver, y nos dice que si queremos conservar la solución le vamos a decir aceptar. Y como podemos ver, los valores que nos resultan pues son 0, 40, 10, 40, 80, 0, 20 y 490, que son exactamente los valores que se nos dio en el problema. Aquí pueden ver 0, 40, 10, 40, 80, 0, 20 y 490. Entonces ustedes pueden resolverlo con cualquier software, no importa,
va a estar correcto. Lo que nos importa aquí en esta parte de teoría de grafos, pues es llegar a las ecuaciones que tenemos aquí, y una vez que lleguemos a las ecuaciones no me importa cómo las resuelva. Bueno, para esta parte del curso sería todo. Muchas gracias.